¿Qué tal, gente? Aquí trayendo un nuevo video para el canal. Si les gustan los videos, no se olviden de dar like y suscribirse. De esta manera me apoyan mucho. Empieza, capítulo 24, Sensei, ¿ese eres tú, no? ¿Por qué no nos ayudas tú también? Con el miedo grabado en su rostro, la profesora miró al grupo de estudiantes varones que la rodeaban. Su voz temblaba de desesperación y resonaba en el aula poco iluminada. No, por favor, no. Llámete. Ja ja ja. Gritó el líder del grupo de estudiantes con una risa maliciosa, agarrando con fuerza la cabeza de su maestro. Nadie puede detenerme. Porque yo soy el hombre que se convertirá en el rey P. No, una risa espeluznante llenó el aire mientras un hombre, absorto en un libro, jadeaba pesadamente. Pasó la página, ansioso por descubrir qué sucedería a continuación. Pero, para su asombro, su rostro sonrojado se congeló de incredulidad mientras miraba la página en blanco que tenía frente a él. ¡No! ¿Cómo puede ser esto? Una página en blanco. Imposible. Debe haber algún secreto oculto. Frenéticamente, se lamió el dedo y rápidamente pasó una página hacia atrás antes de pasar otra vez hacia adelante, como si sus acciones pudieran revelar mágicamente imágenes ocultas. Pero el enrojecimiento pronto desapareció de su rostro, reemplazado por un matiz de pánico. Jiraiya pasó rápidamente las páginas restantes, solo para encontrarlas todas en blanco. ¡No! ¿Cómo puede ser que la segunda mitad del libro esté vacía? ¿Quién demonios ha impreso esto? Deberían despedirlo por no cumplir con sus obligaciones. Sin embargo, cuando Jiraiya llegó a la última página, notó un pequeño y tenue texto escrito en ella. Entrecerró los ojos mientras leía las palabras en silencio para sí mismo. El resto es tuyo si lo quieres. Encuéntralo. Dejé toda la salsa que el mundo tiene allí. One Piece es real. Por un momento, Jiraiya se quedó en silencio, contemplando lo absurdo del mensaje. Con un resoplido desdeñoso, cerró el libro de golpe y rápidamente lo guardó en su bolsillo. ¿Qué tontería es esta? Como si alguien pudiera creerla, su mirada se desvió hacia el cuerpo sin vida del ninja adulto enmascarado que yacía cerca, con su estómago ya corroído hasta convertirse en un enorme agujero. Un resultado sombrío que les había sucedido a todos aquellos a quienes había intentado interrogar. Envolviendo cuidadosamente el cadáver dentro de un pergamino, los ojos de Jiraiya se dirigieron hacia el joven adolescente que estaba realizando una audaz huida a través de los barrios bajos. Un destello de astucia brilló en sus ojos entrecerrados. Pero ese mocoso podría tener algunas pistas. Mientras Shino asimilaba el informe entregado por Karina, sus ojos permanecieron fijos en la grabación de la misteriosa desaparición de Jiraiya entre las sombras. Una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios mientras murmuraba en voz baja. ¿Jiraiya, eh? Nunca esperé que se convirtiera en un problema. Pero tal vez pueda usar esto a mi favor. Perdido en sus pensamientos, la mente intrigante de Shino comenzó a tomar forma. Su mirada vagó por el restaurante de estilo japonés meticulosamente amueblado, pero pronto su atención se desvió hacia el par de mujeres jóvenes vestidas con elegantes kimonos. Una extraña sensación de emoción lo recorrió mientras observaba a los gemelos casi idénticos sirviendo el menú del día. Sintiendo que estaba casi lleno, con una sonrisa, Shino dio su orden, su voz transmitía una autoridad innegable. Yakumo, es tu turno. En respuesta a sus instrucciones, la cabeza de Yakumo, que llevaba la máscara, se inclinó lentamente hacia atrás y sus movimientos eran similares a los de una muñeca mecánica. Su mirada se dirigió hacia la joven que estaba a su lado, cuya tez clara contrastaba marcadamente con su propia piel pálida. Sintiendo la intensa mirada de su hermana gemela, Yakumo abrió los ojos, su mirada serena se encontró con el rostro de cerca del huésped al que le brindaba servicios de limpieza, con la ayuda de su hermana. Con un movimiento tentador de su lengua, trazó un camino seductor mientras se movía hacia la propina que le presentaba su cliente, sus ojos revoloteando lentamente cerrándose en el momento del contacto íntimo, tomando con gracia la propina antes de colocarla hábilmente en el frasco de propinas, una rutina familiar que gradualmente se dominaba. Oh, he ideado el plan perfecto, uno que puede matar dos pájaros de un tiro, proclamó Shino con una sonrisa siniestra, su brazo rodeando a la enmascarada Yakumo que permanecía obedientemente a su lado. La anticipación crecía mientras su mano se aventuraba debajo de su kimono, permitiendo que su temperatura fría lo alcanzara, lista para enfriar su calor ardiente mientras el tortuoso plan que estaba gestando esperaba su momento para desatarse.
Mientras tanto, en la ciudad de Ujisama, recorriendo los sinuosos y laberínticos caminos con un aire de familiaridad, el rostro sucio de un joven adolescente delataba una mayor sensación de vigilancia mientras sus ojos se movían a su alrededor, escaneando sus alrededores, incluso mirando hacia los tejados para asegurarse de que permaneciera sin ser detectado. Satisfecho de haber eludido con éxito a cualquier posible perseguidor con sus intrincados giros y vueltas, una momentánea oleada de alivio lo invadió. Su mano se metió con cautela en su andrajoso atuendo, y sus dedos rozaron la bolsa de monedas oculta que se encontraba adentro. Todos estarán felices cuando les traiga algo delicioso. Y con esto, Iru finalmente podrá conseguir esos libros de cocina que quería. Una risita escapó de los labios del adolescente mientras se preparaba para seguir adelante. Sin embargo, su paso vaciló cuando un zumbido débil pero familiar reverberó en su cuerpo. Sintió la presencia de un insecto arrastrándose sobre su cuerpo y su mirada escudriñó los alrededores, confirmando atentamente que estaba solo. Con un destello de determinación brillando en sus ojos, continuó adelante normalmente, permitiendo que el insecto encontrara sigilosamente su camino hacia su oído. Entonces, una voz familiar a la que veneraba le susurró al oído: «Capo, no tengas miedo ni te sorprendas por lo que oirás a continuación. Mantén la compostura y actúa como si nada hubiera pasado. Te está siguiendo un ninja». Los músculos de Capo se tensaron sutilmente, su mirada fija hacia adelante mientras caminaba con un propósito inquebrantable, ocultando cualquier rastro de preocupación. «No temas, tu vida no corre peligro», continuó la voz sus instrucciones, susurradas exclusivamente para los oídos de Capo. «Sin embargo, necesito que desempeñes un pequeño papel en una pequeña producción teatral para este ninja que te persigue. No te preocupes, te guiaré en cada paso del camino. Ahora, dirígete hacia». Navegando ágilmente por los callejones enrevesados, Capo se abrió paso entre la miseria de los barrios bajos, consciente de los ojos vigilantes que acechaban en las sombras. Aunque un dejo de miedo se aferraba a sus sentidos, su determinación lo impulsaba a seguir adelante, porque tenía una misión que lo impulsaba a seguir adelante, una misión de su señor. Después de llegar a su destino, una modesta choza, Capo examinó con cautela sus alrededores antes de entrar. Sin que él lo supiera, Jiraiya, oculto entre las sombras sobre un tejado cercano, observó la choza. Sus sentidos agudizados se extendieron hacia afuera y detectaron la presencia de dos señales de chakra distintas. Uno de ellos debe ser el mocoso, pero ¿a quién podría pertenecer el otro? Jiraiya reflexionó en silencio, entrecerrando la mirada mientras se concentraba en la estructura. Al poco rato, Capo salió de la cabaña y escudriñó el área con la mirada atenta antes de apresurarse a marcharse. Esta vez, Jiraiya decidió no seguir al joven adolescente, ya que un nuevo objetivo exigía su atención. Sigilosamente, Jiraiya se acercó a la choza, con la intención de capturar al ninja que se ocultaba en su interior. Sin embargo, a medida que se acercaba, se le formó un surco en la frente y frunció el ceño con consternación. Sus ojos se fijaron en la señal de chakra estacionaria dentro del pequeño edificio. «Maldita sea. Me han engañado». Con un movimiento rápido, Jiraiya entró corriendo al edificio, llegando justo a tiempo para presenciar a un ninja que llevaba un rebreater desintegrándose en gotas de agua, dispersándose como lluvia, sin dejar nada más que un charco de agua. La frustración se dibujó en su rostro y Jiraiya reflexionó sobre la imagen fugaz que había capturado. Su mente conectó los puntos con sus recuerdos del pasado. Un ninja de Rain oculto. Al principio sospeché que solo era el mocoso Aburame, pero si Anzo también está involucrado, mamá, las cosas ciertamente se han vuelto más complicadas. Dentro de los confines del laboratorio, Karina hizo pucheros mientras sus ojos se dirigían hacia una pantalla que mostraba a Shino participando en un riguroso entrenamiento de tiro con flechas con dos pájaros. ¿Divirtiéndote tú sola y dejándome todo el trabajo, eh? Bueno, me aseguraré de drenarte más tarde. Karina volvió a concentrarse en sus deberes y activó las interfaces holográficas para manipular hábilmente a los cercs y bichos que tenía bajo su control, asegurándose de que su orfanato secreto permaneciera oculto. Aunque estos niños no revelarán mucha información aparte de nuestros seudónimos, incluso si los capturaran, es mejor evitar pérdidas innecesarias de estos futuros secuaces leales si es posible. En un año o dos, podrían convertirse en ninjas en ciernes, capaces de ser desplegados como espías dentro de las aldeas ninja, reflexionó Karina para sí misma, ejerciendo control sobre sus bichos para rastrear discretamente los movimientos de Jiraiya hasta que desapareció utilizando un método desconocido.
Como era de esperar, rastrear a un Sannin resulta ser todo un desafío incluso con todos nuestros métodos actuales. Ni siquiera los Bikochu recién criados pudieron captar su olor. Con un movimiento de barrido, Karina hizo que la pantalla desapareciera y redirigió su atención a otro conjunto de monitores que mostraban escenas de la aldea Hacho. Las vibrantes actividades de los civiles contrastaban marcadamente con el aura sombría que emanaba de las casas del líder de la aldea, Tisonasu, y los consejeros, que permanecían sentados en silencio como marionetas y solo interactuaban con los aldeanos cuando era necesario. Después de extraerles sus recuerdos, hemos reemplazado sus posiciones con nuestros clones de ninjutsu usando la técnica de transformación. Sin embargo, la mayoría de ellos permanecen inactivos para conservar la potencia computacional. No debería ser un problema a corto plazo, pero existe el riesgo de que los descubran a largo plazo. Debo asegurarme de que nuestro control sobre esta aldea sea inexpugnable antes de que llegue ese momento. Y el primer paso es eliminar cualquier fuente de poder que pueda amenazar nuestro dominio. Con un movimiento rápido, Karina convocó una pantalla grande, mostrando otro invernadero lleno de plantas, donde Kurenai estudiaba diligentemente una nueva técnica de genjutsu. Kurenai, ¿cómo va todo? Kurenai dirigió sus ojos carmesí hacia la pantalla que se materializó en su campo de visión, revelando el rostro de Karina, antes de volver su atención a la nueva técnica de genjutsu que estaba intentando. Con un dejo de duda en su rostro, respondió. A diferencia del genjutsu convencional, esta técnica no parece depender del sistema de chakras para su poder y requiere un tipo de energía desconocido. Y después de probar todas nuestras fuentes de energía disponibles, solo he logrado utilizarla en una medida limitada, aprovechando la nueva energía psiónica que me proporcionaste a través de los Zergs. Esto me permitió vislumbrar el potencial de esta técnica. A través de ella, puedo materializar una ilusión directamente en la realidad, similar a un espejismo, en lugar de apuntar directamente a la mente de la víctima. Sin embargo, a pesar de que nuestra energía psiónica funciona como una fuente de energía, todavía no era una combinación perfecta. Por lo tanto, nuestra producción actual de energía psiónica no es suficiente ni lo suficientemente eficiente como para liberar todo el potencial de esta técnica, lo que resulta en que actualmente no hay una aplicación práctica para el combate. En conclusión, este inusual método de genjutsu de la madre de Shino puede, como mucho, servir como un valioso material de referencia en este momento. Karina negó con la cabeza en respuesta. Aunque no se sabe cómo la madre de Shino consiguió esto, no lo subestimes. Esto representa un nuevo sistema de poder. Y según Shino, un nuevo sistema de poder contiene la clave para un nuevo tesoro. Pero dejemos eso de lado por ahora, después de todo, los poderes psiónicos siguen siendo un campo nuevo para nosotros. Podemos profundizar más en él en el futuro. Por ahora, pon a tu clon en modo hibernación en el orfanato. Nuestro próximo movimiento requerirá todos los clones disponibles, y tal vez incluso nosotros debamos hacer un movimiento si la situación lo requiere. Prepárate. Y después de que completemos la tarea, Karina agitó su mano en el aire, transmitiendo una orden tácita. Kurenai, entendiendo sus instrucciones, asintió en silencio antes de agitar su mano, haciendo que algunas de las pequeñas plantas a su alrededor desaparecieran, revelando el hecho de que eran meras ilusiones. Con interés en sus ojos, Karina observó la salida de Kurenai del jardín antes de desconectar la llamada. La mirada de Karina se desplazó hacia el monitor que mostraba otra aldea ubicada dentro del agujero, una multitud de pantallas que mostraban ubicaciones críticas, incluida una misteriosa torre negra oculta bajo tierra. Aldea tónica. Con los datos recopilados por nuestros insectos y los recuerdos extraídos de la mente de Tisonasu, debería ser suficiente. Ya es hora de que tengamos en nuestras manos esa antigua superarma y veamos qué es realmente. En el corazón del enorme cráter del agujero se alzaba firme un imponente poblado conocido como Tónica. Sus habitantes, tanto hombres como mujeres, vestían uniformes y blandían espadas con filos afilados. Era una fortaleza militarizada, pero detrás de su fachada disciplinada, los guardias no eran más que una milicia local entrenada por el líder de su aldea. El resto de los aldeanos se habían acostumbrado hacía tiempo a la paz que los envolvía. Puede que no fueran ninjas, pero se enorgullecían de ser la aldea más poderosa del agujero. Ese día en particular, los guardias patrullaban los límites del pueblo sin interrupción alguna. Algunos vigilaban la entrada, preparados para recibir a los visitantes de los pueblos vecinos esparcidos por los márgenes del agujero. Pero la perplejidad se dibujó en sus rostros cuando presenciaron una niebla vaga y brumosa que se extendía, envolviendo gradualmente su línea de visión antes de desplazarse hacia el pueblo. ¿Niebla?
¿Por qué hay niebla aquí? Un guardia intercambió miradas con su camarada, luego asintió con la cabeza en dirección a él antes de darse la vuelta, decidido a hacer un informe. El otro guardia observó a su compañero de patrulla desaparecer en la niebla con una expresión tranquila, pero su cuerpo se tensó abruptamente cuando gritos apagados resonaron dentro de la bruma etérea. «Tatsuma», gritó el guardia, con la espada ya firmemente sujeta en la mano. Oye. Deja de hacer tonterías. Esto no tiene gracia. No hubo respuesta. Una gota de sudor resbaló por el rostro del guardia, pero ya había tomado una decisión firme. El guardia se dio la vuelta rápidamente en la dirección opuesta y salió corriendo. Para el ojo inexperto, podría haber parecido que estaba huyendo. Después de todo, no era más que un ser humano normal, aunque un luchador experto. En realidad, toda la milicia entrenada lo sabía mejor. Enfrentarse a los ninjas, que contaban con un arsenal de métodos peculiares, lo dejaba en desventaja. Solo, no podía esperar enfrentarse a ellos, no con sus limitadas habilidades. Por lo tanto, su mejor opción era huir, encontrar una ruta de escape e informar. Solo uniendo a las masas, junto con el jefe de la aldea y los comandantes de la guardia, tendrían una oportunidad de contraatacar. Naturalmente, no faltó el grito para alertar a sus compañeros del pueblo. Desafortunadamente, esta táctica solo fue efectiva contra un pequeño grupo de ninjas invasores. Lo que se cernía sobre ellos ahora era mucho peor. Justo cuando el guardia se distanció de su puesto, su grito apenas logró escapar de su boca, el suelo debajo de él se movió de repente. Unas extremidades afiladas brotaron de la tierra, lo que lo hizo tropezar y estrellarse contra el suelo. Gimiendo de dolor, luchó por levantarse, solo para encontrarse cara a cara con una abominación que poseía 8 ojos amenazantes. Una sensación de frío le recorrió la columna vertebral mientras se preparaba para gritar, pero antes de que pudiera hacerlo, una sustancia pegajosa se le adhirió rápidamente a la boca, ahogando sus gritos. El guardia se deslizó frenéticamente hacia atrás, mientras sus manos intentaban en vano arrancar la tela que le sellaba la boca, pero ésta se le pegaba implacablemente. Con los ojos muy abiertos por el terror, el guardia no pudo hacer nada más que mirar a los ojos a la inminente fatalidad. El horror total de la grotesca araña gigante se desplegó ante él, y observó impotente cómo su destino quedaba atrapado en su nefasta red, sellando su existencia mientras los colmillos venenosos de la araña se hundían en él, inyectando un veneno desconocido y poniéndolo a dormir. Un viento helado soplaba por el pueblo con un ominoso olor a descomposición. La niebla se espesaba, oscureciendo los contornos de los edificios y torciendo los caminos familiares hasta convertirlos en un laberinto de incertidumbre. Era como si el pueblo mismo se hubiera convertido en una pesadilla. A medida que la niebla se instalaba en el pueblo, una creciente inquietud llenaba el aire. Los aldeanos se apiñaban en sus casas, con el rostro preocupado. Sin que ellos lo supieran, un horror acechaba entre la densa niebla. Arañas gigantes, con patas tan gruesas como troncos de árboles y colmillos llenos de veneno, se escondían en las sombras turbias, esperando pacientemente para atacar mientras tejían sus redes. Mientras tanto, entre los aldeanos que patrullaban se encontraba el experimentado líder de los guardias, que ahora se encontraba al frente de la defensa. Sus ojos hundidos escrutaban la niebla con intensidad, mientras apretaba con fuerza su espada. Recordad el entrenamiento contra ninjas y estará en guardia, advirtió a sus compañeros guardias. Mientras la niebla se tragaba el pueblo, los gritos rompían el silencio. Las arañas emergieron de sus escondites y sus 8 patas se deslizaron por el suelo. La milicia de Tonika entró en acción y sus espadas cortaron el aire con precisión. La voz del capitán resonó a través de la niebla que oscurecía su visión. Permanezcan firmes. Protejan la aldea. En otro lugar, dentro de los humildes confines de su cabaña, el jefe de la aldea de Tonika, un anciano digno de rasgos curtidos y una magnífica barba que casi consumía todo su rostro, se mantenía erguido y se preparaba para el caos inminente. Con actitud tranquila, se puso su sencilla armadura de placas y se ajustó la cinta negra en la cabeza, símbolo de su indomable autoridad. Tomó su espada y le susurró a su preocupado nieto Leo, que estaba cerca. Leo, cuida de Milina. Al observar la marcha de su abuelo, Leo cogió en brazos a la pequeña Milina, que todavía intentaba comprender el mundo que la rodeaba, y se refugió debajo de la cama. Escudriñando desde la oscuridad, sus ojos buscaron consuelo en la aparente seguridad de su escondite infantil. Pero como suele ocurrir en todas las historias de terror, el monstruo acechante ya había fijado su mirada en los niños vulnerables.
Al salir de su casa con pasos decididos, el anciano mantuvo la mano firmemente agarrada a la empuñadura de su espada. Sus ojos agudos atravesaron el velo de niebla, escudriñando atentamente su entorno. Guiado por la memoria, contó sus pasos meticulosamente, decidido a recorrer el terreno familiar sin perderse. De repente, los ojos del anciano se entrecerraron y, en un movimiento fluido, su espada se hundió en el suelo, acompañada por un suave chillido cuando la criatura que lo emboscaba en el suelo encontró su fin. Frunciendo el ceño ante el inesperado enemigo, el anciano giró rápidamente y esquivó hábilmente una telaraña que se dirigía hacia él. Con una carrera ágil, se acercó a la araña gigante que había entrado en sus sentidos. Su espada atravesó el aire y cortó a la araña en dos mitades con un solo golpe preciso. A pesar de su avanzada edad, este jefe de aldea se destacaba como el combatiente más poderoso de la aldea de Tonika. La milicia local había sido entrenada bajo su tutela y su habilidad ciertamente no perdía ante ellos en absoluto. Desafortunadamente, sus adversarios no se limitaron a simples arañas. Paso. 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 El anciano permaneció alerta, con su espada preparada mientras sus ojos sabios recorrían el área en previsión de pasos que se acercaran. Pronto, las figuras de sus enemigos aparecieron ante él. Eran tres. A un lado estaba una mujer madura desconocida, con gafas y cabello castaño, su comportamiento aparentemente inofensivo, pero él percibía un peligro subyacente. Otra figura era una mujer mayor de su edad, pero su mirada carmesí era inquietante. Y finalmente, allí estaba un hombre mayor con barba gris, que vestía una túnica roja con capucha. El jefe de la aldea de Tonika reconoció a este hombre y se le hundió el corazón. Tisonasu, ¿por qué? Tisonasu miró fijamente al jefe de la aldea, con un brillo travieso bailando en sus ojos, mientras respondía en un tono sin emociones. Derrótanos y te lo diré. Al oír estas palabras, el jefe de la aldea de Tonika dejó escapar un suspiro de cansancio. Levantando firmemente las manos que sujetaban su espada a la altura de los hombros, la hoja apuntaba horizontalmente hacia sus adversarios, el experimentado espadachín los invitó con firme resolución. Koi. En los otros rincones de la aldea, la batalla continuaba, una tempestad de caos. Los guardias lucharon valientemente, sus espadas brillaban en medio de la niebla. Atacaron a las arañas, cortándoles miembros y cuerpos, pero sus esfuerzos parecían inútiles, ya que por cada araña que vencían, dos más emergían para ocupar su lugar. Para agravar el peligro, otros insectos grotescos se unieron a la refriega, cada uno con una variedad única e infinita de habilidades. Los guardias lucharon con determinación inquebrantable, con el ánimo en llamas, pero su fuerza menguó ante el implacable ataque. A medida que el ejército de insectos se multiplicaba, incluso los valientes aldeanos salieron de sus refugios para echar una mano, pero sus esfuerzos combinados resultaron insuficientes ante el abrumador ataque. Se trataba de una guerra de desgaste, sin un final a la vista. Parecía que el único objetivo del enemigo era ahogarlos en número. Para aumentar su desesperación, el enemigo parecía burlarse de ellos, atrapándolos uno a uno con intrincadas redes. No, Shiseru. Maldita sea. ¿Por qué hay tantos? Mientras los combatientes observaban cómo sus camaradas eran arrastrados hacia la niebla, una sensación de desesperación los invadió. La mayor parte de la milicia ya había desaparecido en lo desconocido y su único faro de esperanza, el jefe de la aldea, aún no había aparecido. Los combatientes restantes temblaban de desesperación y su voluntad de resistir se desvanecía lentamente. Pero cuando vieron que sus propias familias eran arrancadas de sus hogares, consumidas por una furia furiosa, se lanzaron imprudentemente hacia adelante, con la intención de salvar a sus seres queridos. Trágicamente, encontraron el mismo destino que sus camaradas caídos, atrapados por las insidiosas redes. En medio del caos, el capitán de la guardia jadeaba en busca de aire, de pie en medio de un montón de arañas derrotadas. De pronto, sus ojos se dilataron con resignación mientras contemplaba la escena que se desarrollaba ante él. Una araña gigante arrastraba a sus presas ante él, con sus extremidades amenazadoras cerca de ellas, sus 8 ojos transmitían una inquietante inteligencia. Lo que realmente dejó helado al capitán fue el hecho de que las víctimas eran su esposa y sus hijos inconscientes. La espada del capitán se le escapó de las manos, su voz era una súplica mezclada con desesperación. Por favor, no les hagas daño. En el otro campo de batalla, el jefe de la aldea de Tonika estaba arrodillado sobre una rodilla, con su espada como apoyo mientras luchaba con cada respiración dificultosa. Su vello facial, que antes era blanco, ahora mostraba las marcas de sus heridas, manchadas de sangre.
Pero él dejó de lado su dolor, porque no había tiempo para pensar en sus heridas. Con una expresión resuelta en su rostro, concentró su mirada en los 3 adversarios que tenía frente a él. Sus cuerpos permanecían aparentemente intactos, sin heridas visibles, a pesar de sus repetidos intentos de matarlos. Pero él sabía la verdad. Ya los había matado varias veces, solo para presenciar cómo sus enemigos emergían de la niebla envolvente. Gracias a sus conocimientos y experiencia, el jefe de la aldea reconoció la táctica del enemigo: drenar su fuerza mediante clones. Era un ataque descarado, pero incluso los clones demostraron ser formidables adversarios para él con sus asombrosos métodos de diminutos e extraños insectos e ilusiones. Sabía que sus huesos envejecidos podrían resistir este ataque solo por un tiempo. Y acechando dentro de la aldea había incontables enemigos más. Tal vez los aldeanos ya habían, sin embargo, a través de su intercambio durante la batalla, el jefe de la aldea había llegado a comprender quiénes eran los verdaderos organizadores de este despiadado ataque. «Tisonasu, parece que la desgracia ya le ha sucedido», murmuró, buscando la confirmación de su enemigo. Su oponente no ofreció ninguna respuesta, pero el silencio sirvió como afirmación. «¿Qué quieres?» «Te lo daré, siempre y cuando dejes ir a los aldeanos», concedió el jefe de la aldea de Tónica, inclinando la cabeza en un gesto de sumisión. Después de una pausa elocuente, los culpables finalmente hablaron. «Queremos un pueblo». El jefe de la aldea levantó la cabeza y frunció el ceño con confusión. Sin embargo, su mente sabia comprendió rápidamente las implicaciones de su demanda. Agarrando firmemente su espada con ambas manos, la levantó por encima de su cabeza, en un acto de rendición. «Mientras no les hagas daño, esta antigua vida estará en tus manos». El silencio invadió la escena, pero el anciano podía sentir a las criaturas correteando a su alrededor. Sus ojos apagados escudriñaron los alrededores y vieron que se acercaban arañas gigantes. El instinto lo instó a contraatacar, pero las palabras de la mujer madura, adornada con anteojos y rasgos parecidos a los de un insecto, lo obligaron a mantenerse firme. «No os preocupéis, os perdonaremos la vida», le aseguró con una calma inquietante. Al oír esto, el anciano renunció a su última oportunidad de luchar por la supervivencia. Sintió que los colmillos se hundían en su frágil cuerpo, inyectando un potente veneno que lo paralizó y le provocó una profunda somnolencia. Cuando su visión comenzó a desvanecerse y su conciencia se desvaneció, percibió débilmente el eco de sus escalofriantes palabras. «Oh, pero tal vez la muerte hubiera sido un destino más amable». En el laboratorio, la penetrante mirada carmesí de Kurenai se movía por las pantallas, cada una de las cuales mostraba al equipo de clones de Karina realizando meticulosas cirugías en los aldeanos entregados por las arañas. El proceso se parecía a una cadena de montaje en la que se implantaban cercs explosivos en las víctimas desprevenidas. Un temblor sutil pasó por los ojos de Kurenai mientras expresaba su preocupación. «¿Estás absolutamente segura de que este método realmente puede controlarlos?» Sentada cerca, Karina tenía los ojos cerrados, aparentemente sin remordimientos. Su respuesta fue tranquila y calculada, sin vacilaciones. «Shino dejó en claro que no podemos recurrir a masacrar a las aldeas cercanas a nuestra base. Por lo tanto, este es el método óptimo que nos queda». La expresión de Kurenai permaneció impasible mientras ofrecía una advertencia. «Pero no debemos subestimar los medios de los ninjas ni la complejidad del corazón humano. ¿No es este enfoque demasiado arriesgado?» Karina abrió lentamente los ojos y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios cuando se encontró con la mirada de Kurenai. «Siempre habrá riesgos en cada esfuerzo. Sin embargo, ya he dispuesto castigos espantosos para disuadir cualquier posible resistencia y reducir el riesgo». «Y si aún así hay problemas», la lengua de Karina se deslizó seductoramente por sus labios, sus ojos se llenaron de un anhelo retorcido mientras su voz adquiría un tono mezclado con un toque de locura. «Entonces, solo necesitamos convertirlos a todos en biomasa». Kurenai sintió un escalofrío recorrerle el corazón mientras miraba a Karina. Fue en ese momento que se dio cuenta de que la mujer que se sometía voluntariamente a todos los caprichos de Shino, como una niña enamorada, albergaba un lado peligroso y perturbado en su interior. ¿Era este el camino que ella también tomaría eventualmente? Al percibir la agitación interna de Kurenai, los ojos de Karina parpadearon brevemente antes de que su comportamiento volviera a la normalidad. Extendió la mano para acariciar el rostro de Kurenai, ofreciéndole una tranquilizadora confianza. «No temas. No importa cuán locas nos volvamos en el futuro, siempre seguiremos siendo los juguetes obedientes de Shino».
Nuestra existencia gira en torno a complacerlo y asegurar su bienestar. Pero si algo le sucediera a Shino algún día, los rasgos de Karina se distorsionaron y su voz, helada, resonó en el laboratorio. Un mundo sin mi querida no tiene razón de existir. ¿No estás de acuerdo, hermana? Mientras Kurenai asimilaba las palabras de Karina, una emoción tempestuosa se agitaba en su interior. Su instinto primario resonó con el sentimiento oscuro y susurró su conformidad. Sí. Un mundo así merece perecer. Sorprendida por su propia proclamación, Kurenai sintió una oleada de conmoción que la recorrió por completo. Sin embargo, en lugar de disgusto, sintió una extraña sensación de aceptación. El pensamiento, que contradecía su conciencia original, ahora se sentía extrañamente natural. Bien. Una suave sonrisa adornó el rostro de Karina mientras cerraba los ojos una vez más. Ataré los cabos sueltos aquí, seleccionando sacrificios que sirvan de ejemplo para el resto. Mientras hago esto, puedes ayudar con la limpieza. Shino ya debe estar casi terminando. Con un asentimiento silencioso, Kurenai se levantó de su asiento, se despidió del laboratorio y se dirigió hacia el recinto de la prisión. Cuando entró en la prisión poco iluminada y se acercó a la celda de Yakumo, una extraña sensación la envolvió. Los confines de las celdas cercanas parecieron moverse y deformarse, transformándose en un bullicioso restaurante japonés. Su mirada carmesí parpadeó, captando los intrincados detalles del dominio ilusorio. A diferencia del dominio anterior de Shino, la cobertura ahora era solo un pequeño bolsillo alrededor de la celda en realidad, pero se había expandido a un vasto establecimiento de comida para aquellos atrapados dentro de su alcance. La manifestación del poderoso genjutsu que Shino saqueó de Yakumo fue evidente, mostrando la maestría que había logrado al manipularlo y controlarlo. Sabiendo perfectamente que el tamaño no lo es todo, idearon métodos para adaptar la cobertura del dominio, asegurando la eficiencia en situaciones de combate de menor escala. Sería un despilfarro emplear un dominio grande para atrapar a un solo enemigo, ya que sería como bombardear a un campeón con un campo de cientos de hongos Temo. Entonces, su enfoque ahora estaba en refinar el poder del dominio, comprimiéndolo hasta sus límites en un intento de hacer crecer el mundo ilusorio interior y alterando su forma para extender el alcance del dominio en la realidad. A través de los planes optimizados, Shino practicó incansablemente, perfeccionando sus habilidades para lograr el objetivo final, un dominio que pudiera extenderse como una franja, cubriendo largas distancias dentro de un área confinada, permitiendo al dominio de Shino capturar enemigos escondidos lejos y arrastrarlos a un vasto mundo ilusorio. Verdaderamente, el poder que este límite de linaje otorgaba ya era formidable en manos de Yakumo, pero en posesión de Shino, se transformó en algo mucho más peligroso, en muchos sentidos. Y ahora, Shino estaba entrenando su habilidad para comprimir el dominio. Con su gran dominio del genjutsu y su conexión cerca con Shino, Kurenai sintió su presencia y se acercó a la habitación. Al llegar, el sonido de ruidos y jadeos repetitivos se escuchó desde adentro, lo que hizo que se ruborizara. Sin embargo, mantuvo la compostura mientras abría la puerta japonesa y dirigía su mirada carmesí hacia la escena que tenía ante sí. Con pasos mesurados, entró en la habitación y cerró la puerta silenciosamente detrás de ella. Al acercarse a la mesa, Kurenai miró a Yakumo, que estaba enmascarado y recostado contra la pared cercana. Luego dirigió su mirada hacia abajo y fijó sus ojos en los del verdadero Yakumo. Se saludaron en silencio. La voz de Yakumo tembló mientras hablaba y se dirigía a su maestra. Kurenai-sensei, no mires, en silencio. Kurenai se acomodó en una postura elegante, doblando las piernas cuidadosamente debajo de ella. Extendió la mano y tomó suavemente la mano de Yakumo, ofreciéndole tranquilidad sin palabras a través de su firme agarre. Al observar la escena, las gafas de Shino parecieron brillar mientras aceleraba el paso, decidido a completar la comida que había preparado. No delante de Kurenai-sensei, pronto, con un gemido bajo, le dio una porción de la comida a Yakumo antes de dar un paso atrás, dejando que el resto se asentara en el mantel frente a él. Delante de Kurenai-sensei, después de admirar la vista por un momento, Shino dirigió su atención hacia Kurenai, acercándose a ella. Entonces, ¿Karina te envió a lavar los platos? Bromeó. Kurenai lo miró y asintió suavemente mientras continuaba consolando a Yakumo con gestos tranquilizadores. Déjame encargarme del resto, le aseguró. Kurenai entonces soltó sus manos del firme agarre de Yakumo, dejando que la mano de Yakumo colgara sin fuerzas mientras ella movía su cuerpo ligeramente, girándose hacia un lado.
La mirada de Shino permaneció fija en los ojos rojos de Kurenai mientras separaba sus seductores labios rojos para informar sobre la operación. Su lengua recorrió el lugar de abajo hacia arriba antes de ahondar en los intrincados detalles del punto crítico de la misión. Mientras escuchaba la hermosa voz de su maestra informándole, los ojos de Shino se desviaron brevemente hacia Yakumo, quien miraba a su maestra con una expresión aturdida. Fue una visión que lo motivó a profundizar en el asunto, descubriendo los detalles ocultos de la operación que Karina ya había documentado meticulosamente en la base de datos del sistema. Pronto, Shino comprendió el alcance total de su logro. Si bien su orden era cuidar de la aldea Hacho, Karina había superado las expectativas al completar una misión adicional a largo plazo que ya estaba registrada en su lista de tareas pendientes. La aldea tónica ahora también estaba completamente bajo su control. Por supuesto, este logro tuvo un costo. Una cantidad significativa de los miembros leales de su clan de arañas habían sido sacrificados y, a diferencia de los resistentes Zergs, la población de estos insectos necesitaría algo de tiempo para recuperarse. Pero fue un sacrificio que valió la pena. Karina había tomado el control de la aldea y ya estaba ideando estrategias para acceder a la torre, todo ello mientras seguía meticulosamente las instrucciones de Shino de evitar una masacre que atrajera la atención externa. Y lo que había logrado ahora no era una masacre sin sentido, sino una forma calculada de control letal. La vida de cada aldeano estaba íntimamente ligada a la de los demás, lo que los obligaba a cumplir con sus demandas, hasta su último aliento. Aunque los aldeanos todavía podían seguir con su vida diaria normal, ahora soportaban el gran peso de ser cómplices que debían ayudar a preservar su secreto. Cualquier incumplimiento daría como resultado el castigo de toda la aldea. Y Karina, siempre preparada, había organizado un banquete espantoso, completo con un evento de explosión de globos rojos y sangrientos, para educar a estos inocentes aldeanos sobre las terribles consecuencias de la desobediencia. Me pregunto si hay alguien lo suficientemente tonto como para arrastrar a todos con él. Pero no importa. Como mucho, sería un espectáculo interesante para pasar el tiempo, reflexionó Shino, sus palabras carentes de simpatía o remordimiento. A pesar de sus orígenes humanos, Shino comprendió que se había transformado en algo completamente diferente. Ahora era un Zerg. En el vasto cosmos, donde prevalecía el imperio de la jungla y la teoría del bosque oscuro, todos aquellos que no eran de la misma raza eran enemigos. Incluso seres de la misma especie podían convertirse en enemigos ante intereses ajenos. El saqueo era el tema universal y la debilidad un pecado. Incluso el mundo de Naruto no estuvo exento de esta realidad, ya que fue el objetivo de los Otsutsuki, un clan cósmico que cultivaba árboles para cosechar mundos. Sin embargo, este mundo tuvo la suerte de haber encontrado a alguien como Kaguya, cuyo tic cerebral provocó el nacimiento de sus hijos y su propio sellado por los mismos hijos. Aunque este fue un caso raro, demostró que no todos los clanes cósmicos eran inherentemente malévolos. Pero para los Zergs, que nacieron para ser saqueadores, todos los seres, incluso otros Zergs si existieran, inevitablemente se volverían contra ellos y se convertirían en enemigos. Los Zergs podrían ser etiquetados universalmente como una calamidad. Por lo tanto, como Zerg, Shino no tenía tiempo para preocuparse por tratar a los humanos con amabilidad. Después de todo, su futuro sería sombrío si no utiliza todos los medios posibles y sin escrúpulos para crecer. Es posible que ni siquiera llegue a la despiadada etapa cósmica si se preocupa por cada detalle. Así pues, el enfoque de Karina se alineaba plenamente con sus propios gustos. Por supuesto, esto no significaba que exterminaría imprudentemente a todos los humanos. Los humanos seguían siendo recursos valiosos a sus ojos. Todavía había innumerables genios y bellezas que podía asimilar para reforzar el poder de su propia colmena. Y para lograr este objetivo, su propio poder tuvo que crecer en consecuencia, especialmente ahora que había asumido su papel como villano a tiempo completo. Obtener esta antigua superarma es solo uno de los muchos pasos. Su utilidad sigue siendo incierta, pero no seré tan tonto como para utilizarla hasta que comprenda las consecuencias. Después de todo, hay demasiados ejemplos en las historias sobre villanos que volcaron su propio barco debido al uso imprudente de armas sin comprender las consecuencias de su uso, reflexionó Shino mientras miraba los escasos datos de la torre que Karina había adquirido de la mente del jefe de la aldea tónica. El propósito de la torre no está claro, pero es evidente que no es de este mundo. Su verdadera función sigue siendo desconocida. Incluso puede servir en secreto como faro para una civilización extraterrestre.
Aunque anhelo fuerza, la cautela siempre será mi credo a menos que las circunstancias me obliguen a actuar. Oh, Shino echó una rápida mirada a Kurenai, que terminó diligentemente su informe. Y, por supuesto, a veces algunos pensamientos torcidos pueden interponerse, pero también son una distracción bienvenida. Después de todo, reconoció la importancia de ciertos hábitos para mantener sus emociones. Sin tales hábitos, corría el riesgo de convertirse en un señor sin emociones consumido únicamente por el deseo de devorar el universo, potencialmente perdiéndose en el proceso y abandonando los valiosos recuerdos de su vida anterior, recuerdos que podrían ayudarlo a evitar las predecibles y cliché señales de muerte. Mientras Kurenai saboreaba el último bocado del postre que había preparado, Shino la elogió, rozando suavemente con los dedos sus atractivos labios rojos. Buen trabajo, Kurenai-sensei, la elogió, confiándole las tareas pendientes, te las dejo a ti. Con un giro rápido, el luminoso y vibrante restaurante se fue apagando poco a poco, reemplazado por la atmósfera sombría de una celda de prisión mal iluminada y bien amueblada. La figura de Yakumo enmascarado, que una vez estuvo apoyada contra la pared, desapareció cuando Shino se fue. Pero Yakumo yacía despatarrada sobre la mesa fría, encontrando consuelo únicamente en el abrazo reconfortante de Kurenai. Su mirada permaneció fija en su maestra, su voz cargada de cansancio mientras preguntaba: Kurenai-sensei, ¿cuánto tiempo más debo seguir haciendo esto? Kurenai dudó un momento, sus labios rojos temblaron levemente mientras acercaba los restos derramados de la comida a los labios de Yakumo. Con un toque de amargura en su voz, aseguró: Sensei nunca te haría daño, Yakumo. Sensei puede hacerlo, tú también puedes. Come más, no dejes que se desperdicie. Es bueno para ti. Una sensación de impotencia recorrió a Yakumo, su cuerpo tembló levemente mientras una lágrima solitaria corría por su mejilla. En silencio, lamió obedientemente las sobras. Mientras caminaba por el pasillo, los ojos de Shino estaban fijos en la cautivadora transmisión, que Karina mostraba deliberadamente. Una risa escapó de sus labios cuando sintió que se recuperaba gracias a la ayuda de Karina. Maldita sea, Karina, ni siquiera puedes dejarlo descansar un momento, ¿verdad? Reflexionó en voz alta. Pero quizás después de que todo haya terminado. En el próximo evento, debo participar para asegurarme de que nada salga mal. Después de todo, el próximo evento será el Uitetsu Crush. En las minas abandonadas del cementerio de las montañas, un extraño y único Zetsu blanco, con el rostro arrugado como un remolino, caminaba con paso confiado y aburrido por la base subterránea oculta. Los pasillos tenuemente iluminados resonaban con cada paso que daba y el sonido reverberaba en las frías paredes de piedra. Siempre había disfrutado de sus paseos solitarios, deleitándose con el poder y los secretos que lo rodeaban. Esta noche no era diferente. Ah, ¿cuándo me sacará a pasear mi buen amigo? Tengo muchas ganas de ver cómo funciona la caca. A medida que el solitario Swirly se adentraba más en la base, una sensación extraña lo envolvió de repente. Un ligero temblor recorrió la base mientras la atmósfera se volvía pesada, casi sofocante, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Momentos después, un estruendo fuerte y continuo resonó en la base, sacudiendo los cimientos mientras el brazo blanco de Swirly se transformaba en madera, incrustándose en la pared rocosa mientras intentaba estabilizarse. ¿Eh? ¿Qué está pasando? En el corazón del complejo subterráneo, una enorme caverna submarina se extendía debajo de la base. Era un mundo oculto, intacto y oculto a las miradas indiscretas del mundo exterior. Sin embargo, en ese momento, se abrió un agujero abisal debajo de esta caverna. La capa subterránea que sostenía el lago submarino se ahuecó y la caverna se derrumbó, lo que provocó ondas de choque en la base. El suelo tembló violentamente y aparecieron fisuras en la tierra, que antes era estable. El agua del lago se drenó a través de la caverna que se derrumbaba, exponiendo los horrores ocultos que acechaban en el interior del lago. Los Zetsu blancos, una manifestación extraña y grotesca de carne humana retorcida, emergieron de las profundidades con sus rostros distorsionados y sus extremidades contorsionadas. Su despertar no fue más que una danza de agonía y desesperación. Los Zetsu se agitaban y se sacudían, y sus gritos apagados se perdían en medio del caos del agua que corría. A medida que el agua caía a borbotones, se hundían aún más en el abismo, y sus cuerpos se estrellaban en un retorcido desastre en las profundidades o eran aplastados por el peso del agua que corría afectada por la gravedad. Los escombros de la caverna que se derrumbaba también contribuyeron a su desaparición, ya que la fuerza natural de la naturaleza causó estragos entre los miles de Zetsu blancos.
Arriba, Squirrely colgaba de las paredes rocosas, congelado, incapaz de apartar la mirada del espantoso espectáculo. El rostro deformado de este Zetsu se retorció aún más por el dolor y la confusión, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. 1, 2, 3, gurú, tantos, alguien se enfadará mucho. Pero los horrores no terminaron allí. Mientras los últimos restos del lago submarino desaparecían en el abismo y formaban un nuevo y profundo sumidero submarino, los cadáveres aún vivos de los Zetsu luchaban por moverse, sus deformadas extremidades se sacudían y se sacudían de forma antinatural. El suelo tembló una vez más, pero esta vez no fue por el derrumbe. De las profundidades de la tierra, bajo el agua, emergieron gigantescos Zergs, con sus mandíbulas hambrientas de carne. Se adentraron en el agua y excavaron en el suelo, con sus ojos brillantes fijos en el Zetsu que luchaba. Los Zergs no perdieron el tiempo y sus afiladas pinzas desgarraron los cuerpos destrozados, mordiendo la carne restante. Algunos Zergs más grandes incluso devoraron a sus presas enteras, volviéndose a esconder en el suelo y escapando con su botín. Muchos de los Zetsu blancos menos dañados reunieron fuerzas para contraatacar. Sus miembros retorcidos se transformaron en madera y se agitaron en un intento desesperado por mantener su posición y hacer retroceder la marea invasora, pero la gran cantidad de enemigos los abrumó gradualmente. Después de todo, sin el chakra de las bestias con cola, el ejército Zetsu aún no había alcanzado su fuerza máxima de 100.000 miembros. Y lo repentino de la emboscada había destrozado su cohesión, diezmando la mayor parte de su eficacia en combate. Este momento, esta coyuntura crítica, no era su punto culminante. Ahora se encontraban superados en maniobras por un enemigo despiadado que explotaba sus vulnerabilidades con precisión. En medio de la tumultuosa escena, Squirrely, incapaz de presenciar los acontecimientos que se desarrollaban bajo la superficie del agua, aún recibía las señales transmitidas por sus compañeros compatriotas, los ecos de su angustia lo alcanzaban, atravesando la neblina de su trance, permitiendo que la comprensión lo inundara. Ataque enemigo. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debe hacer Guruguru? Mientras se movía en el mismo lugar, la voz de Squirrely se fue apagando, sus pensamientos se aceleraron mientras recordaba las apariencias de sus extraños enemigos enviados por sus difuntos compatriotas. Podrían ser. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire, un fragmento de curiosidad e incertidumbre. Mirando fijamente al abismo que se extendía debajo, la mente de Squirrely se llenaba de posibilidades. ¿Podrían ser criaturas con funciones corporales normales? Reflexionó en voz alta, con la voz cargada de emoción. ¿Debería ir a preguntarles qué se siente al hacer caca? Sin embargo, antes de que Squirrely pudiera pensar más, la batalla llegó a su abrupto final. Las corrientes del otrora tumultuoso lago se fueron calmando poco a poco, dejando una sensación de quietud a su paso. Squirrely, rascándose la cabeza blanca y calva, se paró en la plataforma de madera que había construido para sí mismo, contemplando el resultado. ¿Se fueron? Comentó, con un dejo de decepción en su tono. Pero el original está aquí. En ese preciso momento, Zetsu con su uniforme de Akatsuki surgió de una pared cercana, apenas deteniendo su impulso antes de poder desplomarse en el abismo de abajo. La mirada de Zetsu se desvió, fijándose en el enorme agujero en el suelo, donde solo las robustas raíces de la estatua demoníaca del camino exterior permanecieron intactas por el caos, logrando salvaguardar solo a unos pocos Zetsu blancos. Con una cara fea y distorsionada por la ira, Zetsu le gruñó a Squirrely. Guruguru, ¿qué pasó? Squirrely, sin dejarse intimidar por la hostilidad de Zetsu, comenzó a bailar un poco, sus manos gesticulaban animadamente mientras su cuerpo se retorcía. Comenzó, sus palabras acompañadas por sus movimientos ondulantes. Entonces, ¿estaba dando mi paseo diario? Vaya al grano. Gruñó la voz ronca de Zetsu, con impaciencia impregnando sus palabras. Squirrely asintió rápidamente, sus gestos se hicieron más pronunciados. Bueno, apareció un agujero gigante y profundo, igual que los que se necesitan para defecar, y todos se metieron en él, ¡zas! ¿Es este el llamado baño? Sus palabras tenían una mezcla de inocencia y curiosidad, como si reflexionara sobre lo absurdo de todo aquello. Guruguru. Rugió Zetsu, su frustración aumentó mientras el Zetsu blanco se separaba de su cuerpo, sumergiéndose en las paredes y dirigiéndose hacia abajo, listo para investigar las misteriosas profundidades que se habían tragado a los demás para confirmar la señal intermitente de angustia que recibió. Y pronto, las piezas del rompecabezas comenzaron a alinearse.
Zetsu blanco se fusionó nuevamente con Zetsu negro, el cansancio era evidente en el rostro de este último mientras se enfrentaba a Swirly, su paciencia menguaba. Entonces, ¿qué encontraste? Preguntó, su voz teñida con una mezcla de fastidio y anticipación. Un mensaje, gruñó Zetsu blanco, frunciendo aún más el ceño al recordar las palabras grabadas en las paredes rocosas sumergidas bajo la superficie del agua. Un mensaje de... Hizo una pausa, dejando la respuesta en el aire. ¿De quién? Zetsu negro entrecerró los ojos y su mente ya estaba llena de posibilidades. ¿Es ese chico? En su mente empezaban a formarse indicios de sospecha. Sangre por sangre, come mierda, soplón, replicó Zetsu blanco con una mueca de desprecio y un tono de voz cargado de desdén. ¿Quién más podría ser? La voz de Swirly intervino, llena de inocente curiosidad. ¿Eh? ¿De verdad puedo comer? Cállate. Zetsu gruñó al unísono, su impaciencia resonando en su respuesta sincronizada. La gravedad de la situación se apoderó de ellos, el peso de la venganza y la revelación de que su base oculta se filtraba a sus enemigos. ¿Es una represalia por haber filtrado información sobre su base, no? Reflexionó Zetsu blanco en voz alta, con un tono de preocupación. Pero, ¿cómo encontró este lugar? Los ojos de Zetsu negro se entrecerraron aún más, su mente se apresuró a descubrir las respuestas que buscaban desesperadamente. En este momento, no deberíamos preocuparnos por su venganza, o cómo encontró este lugar, susurró, visiblemente preocupado por el giro de los acontecimientos. Deberíamos preocuparnos si hubiera visto la estatua. En la frente de Zetsu blanco se formó un surco mientras reflexionaba sobre las implicaciones. No debería saber lo que es, ¿verdad? Reflexionó en voz alta, con un tono de incertidumbre. Zetsu negro se sumió en un silencio contemplativo, mientras sus pensamientos se consumían por los peligros potenciales que se avecinaban. ¿Recuerdas lo que dije, que podría haber una variable que pudiera amenazar nuestro plan? Preguntó con voz cargada de convicción. Zetsu blanco dudó un momento y su respuesta estaba cargada de inquietud. ¿Es esa la razón por la que exigiste tomar medidas drásticas en lugar de enviar una invitación? Una risa baja escapó de los labios distorsionados de Zetsu negro, un sonido escalofriante que resonó por toda la caverna. No, fue solo un método para alejarlo de Konoha antes de invitarlo, explicó, con una sonrisa siniestra extendiéndose por su rostro. Pero precisamente por este evento, ahora mi presentimiento se ha confirmado. Ese chico es una variable, un peligro. Ya no puede existir. Jejeje, se rió entre dientes el Zetsu blanco, con un tono inquietante, mientras se comunicaba con sus compatriotas. Ese chico Aburame se cree inteligente, pero matar a nuestro Zetsu blanco con vida es el peor error que podría cometer. La sonrisa de Zetsu negro se ensanchó y un brillo malévolo apareció en sus ojos. Puede que eso no sea suficiente, reflexionó, con una voz que destilaba siniestras intenciones. Cuéntale sobre esto. Necesita reubicar la base y es posible que necesitemos su ayuda para localizar a ese chico. También será una prueba para ver si realmente es capaz de llevar a cabo la voluntad de Madara. Mientras la risa escalofriante de Zetsu resonaba dentro de la caverna, se hundió lentamente en las paredes, dejando atrás un silencio inquietante. De pie, solo en la pequeña plataforma de madera que había erigido, Swirly señaló su propio rostro con dibujos en espiral, con una sensación de incertidumbre y vulnerabilidad en sus ojos. Preguntó, sin dirigirse a nadie en particular, ¿qué pasa conmigo? Sentado cómodamente en el sofá de cuero dentro del salón de su nuevo núcleo, Shino dejó escapar un suspiro de alivio cuando la operación concluyó con éxito. Aunque fue un poco inesperado que Tobi Zetsu estuviera allí, afortunadamente, no hubo accidentes, comentó, su voz teñida de satisfacción. Si Tobi Zetsu hubiera utilizado su liberación de madera para retrasarnos durante esos momentos cruciales, podríamos haber enfrentado una confrontación en toda regla con el propio Zetsu. Aunque solo fueron algunos Zergs, perder un ejército de ese tamaño habría sido bastante doloroso. Bien hecho, Karina, por coordinar todo a la perfección. Mientras soltaba la madera, Karina hizo un puchero juguetón y levantó la mirada para encontrarse con la de Shino. Y yo que pensaba que mi querida estaba demasiado ocupada entrenando a nuestro pájaro enjaulado como para recordar mi arduo trabajo, bromeó, con un brillo travieso en los ojos, mezclado con algo de celos. Riéndose, Shino tiró suavemente de Karina para colocarla sobre su regazo, dejando que sus piernas se colocaran a horcajadas sobre las de él mientras sus manos acariciaban suavemente sus medias negras. Y a pesar de sus celos, Karina lo complació, colocando discretamente la madera que había preparado en el lugar que le correspondía.
Al sentir la cálida conexión entre ellos, la sonrisa de Shino se hizo más amplia mientras recorría con su dedo los labios de Karina, su toque tierno y afectuoso. No tienes por qué estar celosa de ellos, Karina, susurró suavemente. Puedes darme algo especial que ellos no pueden darme. ¿Y qué podría ser eso, querido? La voz de Karina estaba llena de deseo, su aliento caliente acariciaba su rostro mientras se inclinaba más cerca, sus respiraciones se mezclaban. Shino no necesitó responder. Las palabras eran innecesarias cuando sus labios se encontraron en un beso apasionado, sus lenguas se entrelazaron en una danza ferviente. El vínculo entre ellos se hizo más fuerte, su conexión se profundizó y se estrechó con cada momento que pasaba. Finalmente, Shino empleó una de las técnicas de Naruto que tanto anhelaba. Liberación madera. Mientras se separaban, jadeando, Karina se acurrucó en el abrazo de Shino, con las mejillas sonrojadas por la emoción. Le susurró al oído. Querido, deberíamos hacer arreglos para que nuestro ejército recién formado regrese a la base con algunos zetsu blancos para que podamos estudiar el verdadero potencial del elemento madera. Shino alzó una ceja, intrigado por la propuesta. ¿No se infiltró algún zetsu blanco en ese ejército? Preguntó. Sí, pero sus débiles intentos de disfrazarse no pudieron engañar a mis ojos perspicaces, explicó Karina, con la voz llena de confianza. Aunque replicaron la apariencia y las habilidades de nuestros Zerg a la perfección, les falta la conexión crucial con la red Zerg. A pesar de mimetizarse perfectamente con nuestro ejército Zerg, fue fácil identificarlos y aislarlos del resto del ejército. Los convierto en biomasa, querida. Shino reflexionó sobre la situación por un momento, su sonrisa se volvió maliciosa. No hay necesidad de convertirlos en biomasa todavía, declaró. Ya que están tan ansiosos por servir como lacayos, dejémosles ser la vanguardia en nuestra próxima incursión. Después de todo, si queremos la verdadera liberación de madera rápidamente, no podemos evitar visitar al bueno del crío serpiente ahora, ¿no? En las profundidades de la Tierra de la Hierba, cerca de la aldea oculta de la Hierba, se esconde un escondite subterráneo oculto bajo una imponente formación de rocas. Las cámaras poco iluminadas del interior albergaban secretos de inmensa importancia, custodiados por una colosal estatua de serpiente enroscada adornada con velas parpadeantes en los ojos. El silencio envolvió el escondite, ya que su dueño estaba ausente de casa. Se emplearon incontables técnicas de sellado meticulosas para proteger el escondite de la detección, pero incluso esas medidas tan elaboradas resultaron inútiles contra la incesante búsqueda de los Zergs. Excavando en la tierra, las repetidas búsquedas en el área general confirmada les permitieron localizar fácilmente estas bases ocultas. Y ahora, estos despiadados invasores se infiltraron en la base, registrando cada rincón y grieta en busca de recursos valiosos y codiciados datos de investigación. Entre las filas de estas criaturas merodeadoras se escondía un puñado de zetsu blancos disfrazados, cuyas siniestras intenciones se ocultaban bajo sus apariencias prestadas. Diligentemente, siguieron de cerca a los Zergs, quienes se marcharon con los importantes pergaminos de investigación guardados de forma segura en sus vientres. El zetsu blanco probablemente esperaba que al seguir a estos Zergs, finalmente llegarían a la fortaleza principal de la mente maestra. Sin que el zetsu blanco lo supiera, el verdadero propósito de los Zerg no implicaba devolver físicamente los datos de la investigación. Después de todo, el cerebro solo necesitaba escanear la información en su enorme base de datos, mientras que el material genético tenía el verdadero valor. Sin embargo, los Zergs habían sido hábilmente manipulados para llevarse los datos, creando una cortina de humo que guiaría inexorablemente a los zetsu blancos hacia destinos predeterminados. Una trampa meticulosamente diseñada para atrapar a los peones desprevenidos en los siniestros planes de la mente maestra. Dentro de otro escondite subterráneo secreto, había un laboratorio experimental repleto de grandes cilindros de vidrio que contenían líquidos misteriosos. A diferencia de la infiltración anterior, aparecieron los Zergs de transporte, que abrieron sus fauces para liberar a sus ocupantes. Si una determinada mano negra estaba allí, se sorprendería porque la mayoría de estos ocupantes tenían un parecido asombroso con zetsu blanco, mientras que uno se destacaba claramente como zetsu con su atuendo de Akatsuki. Sin embargo, para aquellos que poseen la sabiduría que va más allá de la cuarta pared, los verdaderos culpables ya deberían estar claros. Estos clones transformados se infiltraron sigilosamente en la base, recuperando diligentemente los invaluables datos de investigación. Mientras tanto, dentro de uno de los cilindros de vidrio, un humanoide transparente compuesto de agua abrió los ojos.
Ya que estás aquí, ¿te importaría liberarme? Preguntó. Sin embargo, el escuadrón de Zetsu no hizo caso a la súplica de Suigetsu y continuó con sus tareas en silencio sin recibir respuesta. A pesar de los intentos de Suigetsu de persuadirlos, sus palabras cayeron en oídos sordos. En cuanto a traer de vuelta a Suigetsu, si bien su habilidad de transformarse en líquido poseía ciertas ventajas, también presentaba debilidades evidentes. El poder de transformarse en agua resultaba insípido para aquellos con una fuerza considerable y, como mucho, su material genético tenía algún interés pasajero. Sin embargo, obtener sus datos genéticos directamente de Suigetsu presentó un desafío, ya que sin cadenas de sellado, el riesgo de su posible escape era inminente. Y los autores intelectuales consideraron que no valía la pena arriesgar sus cuerpos principales por sus genes. Afortunadamente, había alternativas preparadas en el laboratorio, cortesía de los experimentos del tío serpiente. En ese caso, liberar a Suigetsu no lograría nada más que causarle algunas complicaciones a Orochimaru y no serviría a los intereses de la mente maestra que estaba orquestando esta invasión Zerg. En cambio, permitir que Suigetsu informe podría producir efectos potencialmente favorables. Después de archivar con éxito los datos vitales dentro de la base de investigación oculta, los clones abandonaron discretamente el laboratorio, dejando atrás los furiosos gritos de Suigetsu y las amenazas vacías de informar a Orochimaru sobre sus actividades. Bueno, por favor, hazlo. Naturalmente, el pergamino oculto que detalla la invocación del Shinigami detrás de una pared falsa no pasó inadvertido. Al localizar la cámara secreta, se envió a un Zerg para recuperar el pergamino. Como cazador de tesoros experimentado, el genio se aseguró de que no se dejara piedra sin remover. Y este no fue el final. Nunca se debe subestimar la destreza de exploración del enjambre, ya que su actividad favorita era el arte de excavar y hacer túneles. Después de meses de búsqueda, se habían marcado muchas bases, esperando el día del ajuste de cuentas. Y ese día llegó. De manera simultánea, se desató una búsqueda exhaustiva en numerosos países, se registraron bases ocultas meticulosamente, algunas fueron saqueadas sin piedad, mientras que otras quedaron intactas después de la extracción de datos. Mientras tanto, en la Tierra del Sonido, una parte sustancial del ejército Zerg, nacido de la cosecha de Zetsu blancos, se embarcó en una campaña implacable, atacando la multitud de bases encubiertas de Orochimaru esparcidas por toda la región. A diferencia de los de otros países, estos laboratorios de investigación ocultos, repletos de sujetos experimentales y de personas que portaban el sello maldito, se erguían como fortalezas formidables, custodiadas con lealtad inquebrantable. Sin embargo, los Zerg se enfrentaron sin miedo, y su vanguardia se sacrificó para reunir el invaluable material genético de estos sujetos de prueba, al mismo tiempo que ganaban tiempo para facilitar la adquisición de datos de investigación. Una vez cumplidos sus objetivos, los Zerg se retiraron rápidamente a las profundidades subterráneas y desaparecieron de la vista mientras fijaban la vista en el siguiente destino. Y durante el caos y la destrucción que siguieron, algunos cadáveres de Zetsu blancos quedaron esparcidos en las bases atacadas. Un regalo y un pozo. Puede que esto no engañe a Orochimaru, pero sembrar incluso la más mínima sospecha puede ser suficiente. A pesar del caos que se desató en las numerosas bases de Orochimaru, una fortaleza en particular permaneció extrañamente tranquila, intacta ante los tumultuosos acontecimientos que envolvieron al resto. Este santuario superaba a los demás en grandeza y tamaño, y era conocido como el Escondite del Norte. Dentro de los muros fortificados de este escondite se encontraba uno de los sitios de experimentación humana con sello maldito más importantes de Orochimaru, que se distinguía por la presencia única de Hugo, el origen del sello maldito en sí. Allí, en las profundidades de esta instalación experimental, se desarrolló una delicada operación, orquestada con la máxima discreción por la mente maestra de los Zergs infiltrados. Los insectos se infiltraron sigilosamente en la base, neutralizando silenciosamente al personal sin alertar al peligroso Hugo. No fue un ataque brutal, sino una demostración calculada de precisión letal ejecutada por pequeños pero letales insectos Kochu. Aunque Hugo siguió siendo el objetivo principal, los Kochu evitaron deliberadamente atacarlo, ya que los autores intelectuales lo querían con vida. Sin embargo, aún así se tuvieron que tomar medidas preventivas. Así, una vez eliminados los obstáculos iniciales, se desató el verdadero poder del pozo de infestación, que había permanecido inactivo durante mucho tiempo. El enjambre desatado se diseminó por toda la base, propagando una poderosa plaga, la encarnación misma del horror.
Aunque potente, la plaga probablemente no resultaría fatal para alguien del formidable físico de Hugo. Sin embargo, su propósito era debilitarlo, asegurando que escapar fuera un desafío insuperable si las negociaciones tomaban un giro desfavorable. Hugo, que se encontraba acurrucado en su zona de confort, una celda oscura, vestido con una sencilla camisa azul claro y pantalones cortos verdes, parecía ajeno a los acontecimientos que se desarrollaban afuera. O tal vez tenía una sensación del peligro inminente, pero decidió no preocuparse por la presencia de los intrusos. Incluso cuando el rastro de insectos se deslizó hasta su celda, él permaneció impasible, con el rostro oculto por su puntiagudo cabello naranja, enterrado en sus rodillas. Encadenado a la altura de las rodillas por unas esposas de prisión sujetas con una pesada bola de metal, Hugo permanecía sentado en silencio estoico, su figura alta y musculosa exudaba un aura de resignación. Esperaba el día del juicio final, el día en que se curaría. Y ese fatídico día, el mismísimo diablo se le apareció a Hugo, ofreciéndole un rayo de esperanza. ¿Quieres curarte? La pregunta despertó el interés de Hugo, que levantó lentamente la cabeza y fijó sus ojos opacos, de un rojo anaranjado, en el joven que vestía una gabardina negra que tenía delante. Al no ver nada particularmente extraordinario en el hombre, Hugo comentó con calma: no pareces un médico ni un científico. Riendo suavemente, el hombre conocido como Kano respondió: por supuesto que no. Porque no soy ni lo uno ni lo otro. Me llamo Kano y soy simplemente un individuo codicioso que busca poder. ¿Poder? Aquí no hay nada de eso, respondió Hugo en tono plácido, con la mirada baja y el interés menguando. La sonrisa de Kano se ensanchó mientras continuaba, sin inmutarse. Oh, ambos sabemos la verdad de esa respuesta. Y permíteme informarte que tu médico actual permanecerá ocupado durante un período prolongado, entrenando a su nuevo cuerpo, y es poco probable que venga a curarte pronto. Entonces, quizás estarías dispuesto a escucharme. Al no escuchar respuesta, Kano continuó: verás, mi habilidad es un poco especial. Me permite hacer algo interesante, puedo privar del poder a los demás. Después de un momento de silencio, un destello de esperanza se agitó dentro de Hugo cuando comprendió las implicaciones, lo que hizo que su cuerpo temblara ligeramente. Lentamente, levantó la cabeza y fijó su mirada en Kano. Sus ojos estaban llenos de una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Tu habilidad realmente puede quitar algún poder? Una sonrisa maliciosa bailó en los labios de Kano mientras respondía: de hecho, cualquier poder, incluida tu capacidad única para absorber energía natural y la ira que conlleva. Después de un prolongado silencio, la voz de Hugo se tornó firme y dejó entrever un dejo de inquietud. ¿Y cuál es el precio? Con una risita, Kano respondió: la muerte de la víctima. El interés de Hugo se desvaneció y bajó la cabeza mientras un aura siniestra emanaba de su cuerpo. Entonces, ¿buscas mi poder? Ja, una risa escalofriante resonó dentro de los confines de la celda cuando Kano respondió: no hay necesidad de enojarse todavía. No he terminado de hablar. La muerte no es el único resultado si tomamos las precauciones necesarias. El aura inquietante que rodeaba a Hugo parecía perturbada mientras fijaba su feroz mirada en Kano. ¿Qué quieres decir? Exactamente como sospechas. A través de una investigación exhaustiva, he ideado un conjunto de procedimientos seguros para despojar a las personas de su poder. Una vez saqueadas, la víctima puede seguir viva, pero desafortunadamente, su existencia se reducirá a la de un simple humano normal. Es una lástima, ¿no? En esta época, nadie desea vivir una vida normal, explicó Kano. Antes de que pudiera terminar sus palabras, una fuerza poderosa lo agarró del hombro y lo estrelló contra la pared de la celda. Lo hago, resonó la voz ronca de Hugo, su cuerpo temblaba con emoción contenida mientras miraba a Kano, intentando calmar sus emociones. La sonrisa de Kano permaneció pícara mientras se ajustaba las gafas. ¿Creerías tan fácilmente a un extraño? ¿Y si estoy mintiendo? Las manos de Hugo temblaban mientras hablaba con una mezcla de incertidumbre y determinación. Aunque no sé quién eres realmente, pero si quisieras matarme, me temo que ni siquiera podría salir vivo de este lugar. Así que, estoy seguro de que puedes mantener mi otro lado bajo control, y si tus palabras son realmente genuinas, estoy dispuesto a correr el riesgo. Yo simplemente deseo vivir una vida normal. Y estoy dispuesto a dedicar mi vida a quien pueda curarme. Riendo, Kano respondió: es bueno escuchar eso. Sin embargo, no necesito una simple persona común bajo mi mando, pero también tengo un método para otorgarte poder después de tu tratamiento, si así lo deseas.
Y, también puedes compartir los detalles de los experimentos del tío Snake conmigo más tarde. Estoy interesado en un relato en primera persona. Que sea tu pago. ¿Tío Serpiente? Preguntó Hugo, con un dejo de confusión en su rostro. Orochimaru. Piensa en ello como mi respeto por él. Pero basta de eso. Vámonos. Cuanto antes completemos el proceso, antes podrás comenzar tu nueva vida. Ah, y también tendrás la oportunidad de conocer a otra persona que ahora lleva una vida bastante nutritiva después de haber sido privada de sus poderes, respondió Kano, agitando la mano para invocar una boca abierta de un dron de transporte desde el suelo. Es una criatura biológica que creamos a través de nuestra investigación, utilizada para transporte. Kano luego hizo un gesto cortés hacia la entrada. Después de ti. Un destello de curiosidad bailó en los ojos de Hugo, acompañado de un destello de esperanza. Tal vez, solo tal vez, esta vez finalmente pudiera encontrar la cura. De camino al escondite que había preparado meticulosamente para encerrar a Hugo, Kano continuó con sus esfuerzos persuasivos, tratando de ganarse la confianza de Hugo. Para aliviar las preocupaciones que atormentaban la mente del cobarde Hugo, Kano incluso accedió a la petición de Hugo de conocer la evidencia de la historia de éxito anterior. Pronto, liderado por Kano, Hugo se encontró entrando en una extraña instalación, donde Yakumo ya lo estaba esperando, acompañado por un clon de Kurenai. Kano hizo un gesto hacia Yakumo, presentándosela a Hugo. Esta es la sobreviviente de nuestro éxito anterior. Yakumo, por favor comparte tu experiencia con nuestro nuevo amigo. Mientras Yakumo se encontraba frente a Hugo, un ligero temblor recorrió su cuerpo bajo la mirada penetrante de Kano. Y con una mirada resuelta fija en el musculoso Hugo, Yakumo comenzó a recitar el guión preparado, con una voz aparentemente tranquila y serena. Mientras se acercaba al final de sus líneas ensayadas, Kano asintió levemente hacia Kurenai, preparándose para enviar a Yakumo lejos. Pero, de repente, se produjo un giro del destino que tomó a Kano por sorpresa y provocó que su expresión cambiara. La voz de Yakumo tembló de desesperación mientras se desviaba del guión. Su desesperada súplica resonó en la biosfera. ¡Sálvame! En una biosfera externa, Shino lentamente liberó sus mandíbulas apretadas, permitiendo que la figura alta y frágil de Hugo se desplomara en el suelo. Dio un paso atrás, abrió los ojos, un destello feroz destellando en ellos mientras una intensa rabia hervía dentro de ellos. Mientras el cabello de Shino, que alguna vez fue negro, se transformaba en un tono naranja intenso y su cuerpo se contorsionaba y cambiaba, su mano se retorció anormalmente y pronto se transformó en una monstruosa garra púrpura. Un profundo gruñido escapó de los labios de Shino cuando sintió una punzada de dolor recorriendo su cuerpo deforme. No pasó mucho tiempo antes de que una grotesca ala carnosa creciera de su espalda. Mientras su visión se tiñó de rojo sangre, gritos apagados llegaron vagamente a los oídos de Shino mientras sentía que la ira lo abrumaba, pero antes de que pudiera sucumbir por completo a la transformación, Shino, desactívalo. La voz urgente de Karina rugió en su mente, atravesando su ira, despertándolo y sacudiéndolo para que entrara en acción. Los ojos de Shino brillaron con claridad y determinación mientras desactivaba a la fuerza su nueva habilidad. A medida que su cabello volvía gradualmente a su tono negro original y su cuerpo volvía a su forma humana, Shino gradualmente recuperó el control sobre su apariencia física. Mientras tanto, enjambres de insectos se arrastraban por todo su cuerpo, absorbiendo los restos persistentes de la nueva energía, solidificándose en piedra petrificada antes de desprenderse de él. Shino se desplomó en el suelo con un suspiro de alivio y sintió que los últimos rastros de energía se desvanecían. Entonces, eso era energía natural, murmuró, evaluando la nueva fuerza que recorría su cuerpo. Después de la evolución de su cuerpo a una verdadera forma de vida Zerg, su físico mejorado ya podía compararse con el de los Honins normales. Ahora, combinado con la asimilación del poderoso físico de Hugo, no se sabía qué nivel de fuerza había alcanzado. Shino. La voz de Karina llena de preocupación llegó a los oídos de Shino mientras lo rodeaba, inspeccionándolo de cerca. ¿Estás bien, Shino? Casi pensé, no hay problema, Karina. Mientras se levantaba, Shino la tranquilizó con un tono relajado. Controlar la energía natural es más desafiante de lo esperado. Pero cuando está desactivada, es simplemente como apagar el modo sabio. No pasa nada. Jaja, su risa tenía un matiz de humor, un intento de restarle importancia a las preocupaciones de Karina. La expresión de Karina se tornó frustrada mientras golpeaba el pecho de Shino repetidamente, advirtiéndole, su voz cargada de ira. Ja.
Este no es momento para bromas, Shino. He notado indicios de esto cuando absorbiste a Yakumo, y ahora está confirmado. Cuantos más linajes asimiles, mayor será el riesgo de perder el control de tus emociones y cuerpo. Deberíamos estudiar estos riesgos antes de absorber más linajes. Envolviendo su mano alrededor de su cintura, Shino acercó a Karina y le plantó un suave beso en la frente. Está bien, está bien. Entiendo tu preocupación, pero te aseguro que estaré bien. Y sabes que no absorberé más linajes en un futuro cercano. Después de todo, con la habilidad pasiva de la función de creación para fortalecerme de manera segura por cada nuevo gen que acumulamos, no hay necesidad de tomar riesgos como este. Es solo que jugó fue un caso excepcional. Fue un impulso necesario tanto para mi físico como para mis habilidades. Después de todo, sus poderes complementan perfectamente mi mutación Zerg por absorber tu linaje Uzumaki. El poder de devorar es una combinación perfecta para un dominador Zerg, así que cuanto más, mejor. ¿No estás de acuerdo? Dijo Karina con un puchero de exasperación mientras miraba al inconsciente Jugó, cuya vida se sustentaba gracias a los apéndices que tenía adheridos. Shino, ¿de verdad vas a dejarlo vivir? Representa un riesgo y puede filtrar algunos de nuestros secretos. Shino acarició la cabeza de Karina con cariño y asintió con la cabeza. De hecho, es una promesa que hice. A pesar de ser un villano despreciable, no me arrepentiré de mi palabra en algunas cosas. Karina se rió con picardía, recordando historias de la base de datos del sistema. Prometiste no matarlo, pero ¿me vas a dejar que lo haga por ti? Shino le dio un golpecito juguetón en la cabeza a Karina y negó con la cabeza. No, Karina. No estaba bromeando y, desde luego, no recurriré a frases cliché como esa. Desde el principio, nunca tuve la intención de quitarle la vida y eso sigue siendo así ahora. Tal vez fueron mis intenciones genuinas las que me ayudaron a ganarme su confianza. Reflexionando sobre los acontecimientos que se desarrollan tanto en la realidad como en la historia original, Shino continuó. Después de todo, no deberíamos subestimar a Jugó. Sus sentidos son notablemente agudos y, en la historia, incluso puede detectar la intención asesina de Sasuke. Si albergaba mala voluntad hacia él, podría haberlo detectado y activado su transformación de sabio para desatar el caos. Entonces, las cosas realmente serían problemáticas, especialmente con Yakumo causando problemas, casi arruinando mi plan. Afortunadamente, a pesar de su naturaleza gentil, Jugó eligió creer en nosotros después de confirmar la verdad de mi poder para privar a Yakumo de sus habilidades. Ya que depositó su confianza en mí, no lo abandonaré. Entonces, ¿realmente lo dejaremos ir? Murmuró Karina, sus labios curvándose con insatisfacción. Sí, Karina, respondió Shino con determinación. Sin embargo, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Por supuesto, debemos tomar las precauciones necesarias. Vamos a ponerle un implante. Si se filtra alguna información, entonces consideraremos una solución más permanente. Karina se rió y asintió. Como era de esperar de mi querido, sabía que no podías dejarlo ir tan fácilmente. Está bien, haré que uno de mis clones se encargue de ello. Regresemos a la base. La voz de Karina se volvió sensual mientras se presionaba contra el brazo de Shino, susurrándole al oído. En el camino de regreso, deja que Karina realice una inspección exhaustiva del cuerpo de mi querido. Después de otro discreto viaje en el Overlord para evitar ser detectados, Shino y Karina finalmente regresaron a la seguridad de su propia base. Debido a que perdió el control sobre su nueva destreza, Shino tuvo que ayudar a la debilitada Karina y guiarla hacia el lujoso sofá de su sala de estar. Karina, parece que tendrás que encontrar una forma de mejorar en el futuro, o de lo contrario no podrás manejarlo todo sola, bromeó Shino con una sonrisa maliciosa mientras la apretaba juguetonamente, dejándola inclinarse hacia su abrazo en el sofá. Karina se sonrojó y se lamió los labios. Sus ojos se llenaron de afecto. Pero no necesito ocuparme de esto sola, Shino. Inclinándose más cerca de él, su cálido aliento le hizo cosquillas en la oreja, Karina susurró. Con tu mayor fuerza y resistencia, tal vez podamos buscarte un par de concubinas más. ¿Qué te parece, Shino-sama? Shino miró a Karina con ojos profundos mientras le pellizcaba la cara juguetonamente. ¿El duendecillo celoso realmente quiere que encuentre más? Aunque esté celosa, siempre y cuando sea tu deseo, estoy dispuesta a hacer cualquier cosa por ti, Shino, declaró Karina, sosteniendo suavemente el rostro de Shino, pero, también quiero pedirle a mi querido que acepte una propuesta. ¿Ah, sí? ¿Qué propuesta tienes en mente? Preguntó Shino intrigado.
Una sonrisa traviesa adornó el rostro de Karina mientras miraba hacia la puerta del salón, por donde Kurenai acababa de entrar. Quizás sea mejor que ella te convenza en persona. La mirada de Shino se desvió hacia Kurenai, que entró con el rostro enrojecido. Enarcando una ceja, sus ojos se posaron en la copa de sake que ella sostenía en su mano. ¿Sabes que no bebo vino, Kurenai? Con una fachada tranquila, Kurenai hizo girar ligeramente la taza mientras respondía. No es para ti, Shino. Kurenai se sentó con gracia en el suelo y metió las piernas debajo del cuerpo. Bebió el resto del sake, dejando que un par de gotas cayeran por su hermoso cuello. Después de colocar el masu suavemente en el suelo, fijó su mirada roja en Shino y comenzó a arrastrarse lentamente hacia él. Unos momentos después, Shino detectó el leve aroma del vino mientras se encontraba mirando a Kurenai, que estaba probando su nueva fuerza a su manera única. Oh, Kurenai-sensei, has estado terriblemente activa últimamente. ¿Por qué? Kurenai no respondió, su lengua se movía delirantemente como si estuviera intoxicada por el sake. Pronto, se deslizó hacia arriba antes de bajar rápidamente la cabeza, poniendo a prueba los límites de su tolerancia al alcohol. Shino entrecerró los ojos ligeramente mientras miraba a Karina, buscando en silencio una explicación. Karina se rió y se inclinó hacia atrás para observar cómo se desarrollaba el espectáculo. Querida, podemos hablar de todo una vez que hayas disfrutado de este servicio especial. Entonces, Shino volvió a mirar a Kurenai, sintiendo una gran curiosidad. ¿Qué le ocultan estas dos? Después de una larga conferencia, Shino observó a su cansada maestra mientras envolvía lánguidamente sus vendajes alrededor de sus piernas y su jardín secreto, donde su fertilizante se desbordaba. Su voz se llenó de satisfacción debido a su recién adquirido modo sabio. Shino comentó juguetonamente. Ah, como se esperaba de Kurenai-sensei. No me extraña que puedas evitar que el hombre del clan Sarutobi traiga todo tipo de abejas y mariposas. Entonces, dime, ¿qué es lo que deseas? Kurenai hizo una pausa en sus movimientos, su mirada carmesí se fijó en Shino en silencio. Al percibir su vacilación, Shino ya tenía una idea de lo que quería. Su voz permaneció tranquila mientras miraba profundamente a los ojos de Kurenai. Aunque al final no tuvo éxito, ella aún así interrumpió mis planes y la semilla de la traición ya está clara. Sé lo que has estado haciendo, pero incluso si le das tu parte a Yakumo, sin mi permiso, ella no puede ser parte de nosotros. Entonces, dame una razón por la que debería tolerarla. Kurenai inclinó la cabeza y respondió con voz firme. Puede ser útil. Convénceme, afirmó Shino con firmeza, recostándose en el sofá y enroscando su brazo alrededor de la cintura de Karina. Miró a Kurenai con una sonrisa juguetona, esperando su respuesta. Pero Kurenai permaneció en silencio. ¿Por qué no dices nada? Preguntó Shino con complicidad, con un dejo de burla en su tono. ¿Es porque también reconoces que ella no tiene mucho valor aparte de sus trucos triviales? Su límite de linaje se ha agotado y su débil determinación no la hace adecuada para ser una ninja. Su talento en genjutsu es redundante cuando tanto tú como yo poseemos esas habilidades. En cuanto a sus habilidades de pintura, el arte generado por IA del sistema es superior y más rápido, y nuestro sistema de impresión de errores elimina la necesidad de la pintura tradicional. Entonces, ¿qué otro talento útil posee? Kurenai siguió en silencio y bajó aún más la cabeza. Por favor, suplicó suavemente. Los ojos de Shino se entrecerraron levemente mientras miraba a Kurenai, levantándole la barbilla para obligarla a encontrarse con su mirada. Aunque disfruto de la indulgencia, no he caído tan bajo como para pensar únicamente con la parte inferior de mi cuerpo. Sin ningún valor práctico, ella no vale la pena ser asimilada. Entonces, ya que ella desea la libertad, he decidido liberarla de su sufrimiento, limpiamente. Dejarla ir tan fácilmente también fue en consideración a tus sentimientos. ¿No estás satisfecha? No pongas a prueba mi paciencia, Kurenai. El cuerpo de Kurenai tembló levemente, las lágrimas brotaron de sus ojos mientras suplicaba débilmente. Por favor, Shino. Mientras Kurenai bajaba la cabeza sumisamente, poniendo a prueba su paciencia con sus habilidades de persuasión, un atisbo de ira surgió dentro de Shino, pero antes de que pudiera hablar, la suave mano de Karina lo tranquilizó y ella intervino. Querido, ya éramos conscientes de los riesgos antes de actuar. No hay necesidad de enojarse por asuntos tan triviales. Reprimiendo su ira, Shino miró a Karina con una mezcla de confusión y alivio. Era inusual que ella no estuviera de su lado. ¿También estás del lado del forastero? Karina negó con la cabeza, haciendo girar juguetonamente su dedo sobre el pecho de Shino mientras respondía.
Querida, sabes que siempre considero lo mejor para ti en todas mis decisiones. Esta vez, simplemente pensé que sería un desperdicio dejar que ella encuentre descanso tan fácilmente por lo que ha hecho. Entonces, tengo una propuesta, una que puede reciclar los desechos y beneficiarte, querida. Con un dejo de interés, Shino centró su mirada en Karina. Oh, ¿qué gran plan has tramado esta vez, Karina? Final de capítulo.